Entonces vamos a hablar de este tema. ¿De qué vamos a hablar en esta noche? De la iglesia. ¿Cuánto les gusta hablar de la iglesia? Esa iglesia. ¿Sí o no? Esa iglesia. Algunos hablan así. Y dicen que son iglesia. Eso es lo sorprendente, ¿no? ¿Sí? Que el inconverso, que el que no conoce de Dios hable, pues es tolerable, ¿no? Mas sin embargo, se está metiendo con el Señor, ¿cierto? Porque el Señor le dijo a Pablo, al Saulo de Tarso, a Saulo de Tarso, usted está metiéndose con mi iglesia y va a ver lo duro que le va a pasar. Pero qué bueno que nosotros podamos valorar la iglesia, porque la iglesia, ¿qué es la iglesia? ¿Estas cuatro paredes? ¿El edificio? No. Nosotros nos hemos acostumbrado a llamar esto la iglesia. Voy para la iglesia, ¿cierto? Vengo de la iglesia. Bueno, lo hacemos de una manera sana y de pronto nos hemos acostumbrado a hacerlo como teniendo un sentido de pertenencia. Pero en sí la iglesia es usted y soy yo. O sea que la iglesia trabaja, la iglesia va a una empresa. ¿Sí? ¿Sí? La iglesia vende tomates. Si usted es iglesia, donde va es iglesia. ¿Sí? Porque es que a nosotros se nos olvida eso. Creemos que el concepto de iglesia solo nos cubre estando aquí. ¿Sí? Y que cuando no estamos en el lugar de reunión, entonces ya no somos iglesia. Y por eso es que a veces nos comportamos como si no fuéramos iglesia. Amén. Entonces vamos a mirar qué dice la Biblia. Leamos todos ese versículo muy conocido. ¿Cómo dice? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán o no se levantarán contra ella. Amén. Entonces, ¿quién está hablando aquí de iglesia? ¿Sí? ¿Están seguros que es el Señor Jesús? ¿Sí? ¿Segurísimos? Bueno. Este versículo surge de una conversación que el Señor entabló con sus discípulos y el Señor les formuló algunas preguntas, ¿no? ¿Qué dicen los hombres que quién soy yo? Le dijo el Señor. ¿Qué opina la gente del Hijo del Hombre? Entonces ellos le respondieron, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, que tú eres Jeremías, o algún profeta de los que han muerto, de pronto resucitó. Bueno, ese era el concepto de la gente, ¿cierto? Y creo que el concepto del mundo, el concepto de la gente común y corriente sigue siendo ese. Acerca de Jesús, acerca del Evangelio, acerca de la palabra y acerca de la iglesia. ¿Qué piensa la gente, por ejemplo, de nosotros? Unos locos. Otros dicen, esos son bobos. Otros dicen, son unos fanáticos. Otros dicen, son los Jesúsolos. ¿Sí? Entonces fíjese que el concepto del mundo puede ser cualquiera. Así como están argumentando de Jesús. Pero cuando el Señor se dirige a sus discípulos y les pregunta, ¿y ustedes quién decís que soy yo? A ver, ustedes que están ya por dentro
de la organización, del propósito. Ustedes que ya están dentro del objetivo de Dios. ¿Ustedes qué dicen quién soy yo? Y yo he pensado de pronto que se quedaron sin palabras. ¿Y ahora qué le respondemos? No sé si ellos tenían claro o no lo tenían claro. Pero fíjese que nadie se atrevió a responder así, tan de buenas a primeras. De pronto Pedro alza la mano: Señor, yo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces viene la bienaventuranza. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás. Porque esto, o sea que la expresión de Simón Pedro no la sacó de debajo de la manga. Si Dios no le ilumina, no hubiera respondido nada o hubiera respondido cualquier cosa. Sí. Pero el Señor dice: te felicito, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el apóstol en ese momento recibió una revelación de parte de Dios y pudo entender, si no había entendido, quién era Jesús. Y ahora, con base a esa revelación, el Señor se le dirige a Pedro y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Amén. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, de esta revelación surgen dos cosas. A Pedro le queda claro quién es Jesús, ¿cierto? Y de esa revelación también nace el conocimiento, diría yo, el origen de la ¿qué? Iglesia. O sea, aquí se está fundamentando la iglesia. Aunque ellos de pronto no entendieron tampoco eso de iglesia. ¿Qué será iglesia? Es posible que no lo hayan entendido tampoco en el momento. O de pronto Pedro sí alcanzó a entender porque estaba enchufado, ¿cierto? Estaba conectado con Dios. Mas sin embargo queda ahí la palabra y la promesa que Dios hace, el Señor hace respecto a la iglesia. Entonces, el Señor aquí está hablando de propiedad. Él no dice: edificaré la iglesia o voy a fundar una iglesia o cualquier iglesia. ¿Cierto que el texto no dice así? El Señor habla con propiedad. Sobre esta revelación edificaré mi iglesia. Y el infierno, la muerte, nadie la podrá vencer. Amén. Entonces, partimos de esta premisa que la iglesia a la cual el Señor se estaba refiriendo es a la iglesia de Él, a nosotros. Y que esa iglesia es propiedad de Él. Ya con el proceso, ya con todas las cosas que el Señor hizo, entonces a nosotros en la palabra de Dios nos queda bien claro por qué fue que Jesús habló de su iglesia. Amén. Hasta ahí vamos bien, nos queda claro el texto, ¿sí? Vamos entonces a definir la palabra iglesia. La palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa una asamblea o una convocatoria. O también significa los que son llamados. Amén. Ese es el significado
de la palabra iglesia. ¿Cuál es la palabra griega? Eclesia. ¿Y qué significa? Asamblea o convocatoria. Una asamblea es una reunión, ¿cierto? De muchas personas que deben tener objetivos en común, que deben estar conectados, que deben estar en un mismo sentir. Por eso nosotros como iglesia nos identificamos con el sentir de Dios, nos identificamos con el culto, nos identificamos con la oración, nos identificamos con el ayuno y con todos aquellos ejercicios espirituales que la palabra de Dios nos enseña que los practiquemos como iglesia. Entonces no es un grupo de personas que andan aisladas, que andan desunidas. Bueno, si yo hubiera traído aquí un poco de terminología, que una cantidad de términos que tienen que ver con la iglesia, aquí nos gastaríamos un buen tiempo. Pero entre uno de esas palabras que se identifican con la iglesia, hay una palabra que se pronuncia paracletos, que tiene que ver con la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, cuando usamos el término paracletos, la Biblia usa el griego usa el paracletos, se está refiriendo al Espíritu Santo. Y aplicado a la iglesia, quiere decir que el paracletos o el Espíritu Santo es el que une a la iglesia. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces, por eso dice la Biblia que a nosotros nos mueve, nos une un mismo espíritu. ¿Sí? Nos une el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Podríamos o podemos tener de pronto diferentes pensamientos porque cada uno somos un mundo diferente, hablando humanamente. Pero nos identificamos con la palabra, nos identificamos con la santidad, nos identificamos con la doctrina, nos identificamos con todo lo que la Biblia nos enseña y también tenemos un mismo sentir de la búsqueda de Dios, del servicio, de vivir en santidad. Si usted entrevistara a cada creyente en particular y entrevistara al grupo cuando estamos todos reunidos, y si a usted y a mí me preguntaran, dígame cuál es el evento más próximo que ustedes como iglesia esperan, ¿usted qué diría? ¿Cuál? El arrebatamiento de la iglesia. Porque todos estamos conectados con ese pensamiento y no solamente con un pensamiento, con una doctrina, ¿cierto? Que habla específicamente cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Y si le preguntan a usted, ¿y usted sabe cuándo es el arrebatamiento de la iglesia o cuándo va a ser? ¿Usted qué diría? No lo sé. Pero si le dicen, ¿y usted está preparado para ese día? ¿Qué responde? Sí. Esa tiene que ser nuestra respuesta. Y si no, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que nos une como iglesia. Más adelante vamos a hablar de la iglesia como cuerpo. La palabra iglesia o eclesia del griego también significa congregación. Por eso el nombre congregación es aplicable a nosotros. ¿Sí? La congregación también tiene que ver con reunión, llamados, compañía, cuerpo.
y organismo. Un organismo es algo que tiene vida, ¿cierto? ¿Hay diferencia entre organismo y organización? ¿Sí? ¿Qué es una organización? Como una empresa, como una institución. Es una organización. Está estructurada, tiene principios, tiene objetivos, tiene visión, Y un organismo es algo que se compone de diferentes sistemas, pero tiene vida en sí. ¿Sí? ¿La iglesia es una organización o es un organismo? Y si yo le digo que también es organización, ¿sí? Somos una organización humanamente hablando, ¿sí? Y estamos bien constituidos y estamos bien organizados. El Estado, algunos entes del gobierno han reconocido a la iglesia y la han felicitado por su estructura organizacional. Gloria a Dios. Pero espiritualmente somos un organismo. Entonces, cuando hablamos de convocatoria, de asamblea, de congregación, de reunión, estamos hablando ¿de qué? De la iglesia. ¿Sí? De la iglesia. Gloria al Señor. Si yo hablo de los cristianos, ¿de quién estoy hablando? De la iglesia. Si le preguntan a usted, ¿usted es cristiano? ¿De qué responde? Mi mamá, mi papá, mi marido, mi mujer. No, sí soy cristiano. Y usted lo responde con seguridad y con certidumbre, porque que ser cristiano es ser de Cristo. Y si yo soy de Cristo, soy iglesia. Porque ya me compró. Eso es lo que vemos anoche en la enseñanza. Gloria al Señor. Ponle cuidado a esto. En los evangelios, solo en Mateo, usted puede mirar los demás evangelios, y solo en Mateo aparece la palabra iglesia, ¿cuántas veces? Solo 2 veces. El versículo que leímos de Mateo 16, 18 y el versículo de Mateo 18, 17, donde viene hablando de procesos disciplinarios, Por ejemplo, cuando un hermano de la congregación comete un error, dice la Biblia que hay que llamarlo a solas, ¿sí? Y si persiste, hay que llamarlo con 2 o 3 testigos. Y si persiste en su error o en su pecado, dice que hay que... Leamos a Mateo 17, 18 y 17, ¿cómo dice? ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? ¿O no lo quieren leer? A ver, ¿es el 16? De pronto anoté mal. Bueno, dice, sí, mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es difícil aplicar esto, pero debiéramos aplicarlo. Porque por allá en otra parte dice que a los que persisten en pecar hay que reprenderlos delante de la iglesia. Por ética de pronto, pero sabe que yo sí lo vi recién. No estaba recién convertido, yo era pastor.
Y yo fui a predicar a otra ciudad, fuera de Bogotá, a un programa de jóvenes, me habían invitado, bueno, yo fui por allá a predicar. Y ese día el pastor llamó a una parejita, el hermano fulano y la hermana sutana, vengan aquí adelante. Y los pasó y le dijo a la iglesia, vamos a orar por estos dos hermanos porque ellos cayeron en pecado. Y es bíblico. Que no lo hagamos es otra cosa. Pero bíblico es. Y el que lo haga tiene respaldo bíblico. ¿Sí? No lo hacemos porque a veces de pronto pensamos y qué pasa, qué tal que se descarríe, pero si ya está descarriada, si ya pecó está mal. ¿Sí? Bueno, ese no es el tema, pero ahí les dejo para que lo mediten. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces es ahí en Mateo 18, 17 donde vuelve a hablar a la iglesia. Pero ¿qué características están ahí en esos dos versículos? Que ambos textos están hablando en futuro. Porque el Señor está dando instrucciones a sus discípulos respecto a la disciplina, respecto al llamar a la persona. Entonces no lo están haciendo en el momento. Porque en el momento tampoco todavía está establecida la iglesia. Mateo 16, 18 tampoco está establecida la iglesia. Porque el Señor dice, edificaré mi iglesia. Entonces, mucho menos en el Antiguo Testamento encontramos la palabra iglesia. La palabra iglesia, entonces, es una palabra nueva en el contenido bíblico, en el contexto bíblico. Y pues tiene que ver con los llamados, con los escogidos, con los redimidos, con la gente que crea al evangelio. O sea que para poder ser iglesia, ¿qué tiene que hacer el hombre o la persona? Tiene que creer al evangelio. Debe arrepentirse y convertirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo. Para el perdón de sus pecados, y eso le garantiza ser parte de la iglesia o venir a ser iglesia. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces, eso es lo que enseña la Biblia. La iglesia la vemos ya de una manera visible, de una manera amplia, a partir de Pentecostés. ¿Alguien sabe dónde la Biblia habla de Pentecostés? Hechos capítulo 2. A partir de Hechos capítulo 2, entonces ahí ya la iglesia se hace visible. Por eso algunos han enseñado, se enseña que la iglesia nace de alguna manera o se instituye a partir del derramamiento del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo es importante para la iglesia. Esta iglesia, diríamos, nació, se constituye, se muestra a partir del derramamiento del Espíritu Santo. Por eso la iglesia del Señor nunca debe ser indiferente al tema del Espíritu Santo, a la doctrina del Espíritu Santo. Porque de pronto usted escucha por ahí predicadores de fama, entre comillas, no hay predicadores de fama, diciendo que ya no se necesita hablar en lenguas. Y eso ha trastornado la fe de muchos creyentes. Muchos han enseñado que eso del Espíritu Santo fue para la iglesia primitiva. Y luego la iglesia primitiva es diferente a la iglesia, ¿o es otra iglesia? Es la misma. Que la iglesia ha vivido diferentes épocas, sí.
Por eso se habla de la iglesia apostólica, de la iglesia perseguida, de la iglesia tal, de la iglesia medieval, que es la de la iglesia de la Edad Media, la iglesia imperial, que es la iglesia que vivió durante el imperio, y se le da algunas características a las épocas, pero la iglesia es la misma, ¿cierto? La iglesia es la misma. Entonces, el Espíritu Santo, el bautismo en el nombre de Jesús, el hablar en otras lenguas, la santidad, todas estas cosas, doctrinas, son inherentes a la iglesia, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Se apagó? Gloria a Dios. Bueno, y si no, lo enchufamos por otro lado. Creo que se apagó el aparato. Está listo. Bueno. Seguimos, porque el tajo está largo. La iglesia es un ente, ya lo habíamos dicho, ¿no? Un ente espiritual y un ente ¿qué? Organizacional. Gloria a Dios. Un ente espiritual y un ente ¿qué? Organizacional. Un ente espiritual, ¿por qué? Porque la iglesia es guiada por Dios. La iglesia es fruto del Espíritu Santo. Porque una persona se convierte porque el Espíritu Santo lo toca. Porque el Espíritu de Dios lo guía. Entonces la iglesia hay que mirarla así, como un ente espiritual. Y el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia, sustenta la iglesia, fortalece la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Pero también es un ente organizacional o institucional, porque la iglesia es administrada. Porque la iglesia se debe a una administración. Por eso hay pastores. Por eso usted escucha hablar de directivos. Escucha hablar de consistorio. ¿Cuántos han escuchado esas palabras? ¿Quiénes son los directivos? Es la junta que debe ser el cable del HMI que está molestando. Es la junta que dirige los distritos. ¿Cuántos distritos tiene la iglesia? 35 distritos. En cada distrito hay un grupo de pastores que se le llama directivos, que son los que administran la iglesia en un departamento, por decir algo, o en la mitad de un departamento. El consistorio es la junta nacional que dirige la iglesia a nivel nacional e internacional. Entonces, por eso la iglesia tiene que ser administrada. Listo. Alguien dirá, bueno, si la iglesia la guía el Espíritu Santo, entonces, ¿por qué el hombre interviene? Lo que pasa es que Dios siempre ha confiado la administración de su obra a los hombres. Por eso en el Antiguo Testamento usted mira a Moisés, a un señor Josué, mira a profetas, a sacerdotes. Toda esta gente está ahí en ese propósito de la administración. Muy bien. Entonces nos queda claro eso. La iglesia es un ente espiritual y un ente organizacional o institucional. Por eso a nivel local hay una junta local, hay comités. Todo eso tiene que ver con la administración de la iglesia. Hay un plan financiero que tiene que ver con diezmos, ofrendas, votos, primicias, donaciones voluntarias que hace la iglesia. Todo eso se debe ¿a qué? A una administración. Pero también hay palabra, hay enseñanza, hay Espíritu Santo, hay derramamiento del Espíritu Santo, los hermanos hablan en lenguas, el Señor llama a gente al ministerio porque es un ente espiritual. En la otra escala que están observando ahí,
Ahí podemos ver la escala de la organización de la iglesia. Entonces la iglesia hay que mirarla localmente. ¿Cuál sería la iglesia local? Nosotros. Muy bien. A la iglesia hay que mirarla de manera distrital. Entonces, ¿cuál es la iglesia distrital? Todas las congregaciones, por ejemplo, el distrito 28 ya casi tiene 200 congregaciones, tiene como 199. Esas 199 congregaciones conformamos la iglesia del distrito 28. Apréndase ese número. Distrito 28. Amén. Ahora la iglesia nacional, ¿cuál es? La que está en todo Colombia. ¿Recuerdan cuántas congregaciones tenemos? 5,000 algo. ¿Sí? Esa es la iglesia nacional. Pero como tenemos predicadores por el mundo, entonces hay que mirar la iglesia de manera universal. La iglesia primitiva la miraban solo en dos formas, o se miraba en dos formas, la iglesia local y la iglesia universal. Pero esta escala se debe a la organización que ya la iglesia en este momento tiene. ¿Sí? ¿Nos queda claro esto? Entonces, si le hablan de la iglesia local, usted ya sabe cuál es la iglesia local, ¿cierto? La iglesia distrital, la iglesia nacional, es la misma. Lo que pasa es que estamos organizados, ¿sí? No es que nosotros seamos una iglesia diferente a la de Villas del Dorado. Como ente espiritual somos la misma iglesia, ¿sí? Pero como ente institucional, entonces en Villas del Dorado hay una congregación, hay un pastor, y aquí en Engativá igualmente, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Nos queda claro esto? Gloria a Dios. Bueno, ahora vamos a mirar aquí. Ya vamos a irnos, nos salimos de lo institucional y vamos a meternos más en lo espiritual de la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia espiritualmente hablando? ¿Es un qué? ¿Si están observando o no? ¿Qué dice el primer renglón allá? Es un edificio. Es decir, que la iglesia tiene una estructura, tiene un cimiento, tiene una base. Y Efesios 2, versículo 20 y 21 nos dice que Jesucristo es el fundamento. Y que ese fundamento está compuesto por los profetas y los apóstoles. Edificados en el fundamento ¿qué? Apostólico. Y profético, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, ¿sí? Entonces por eso el Señor Jesucristo es el arquitecto, ¿y qué más? Y el constructor de esta iglesia. Por eso todo lo que tiene que ver con la iglesia está aquí. Nadie se puede inventar algo diferente a lo que está aquí. Nadie puede interpretar, ni aplicar, ni hacer algo diferente a lo que la Biblia dice. ¿Sí me entienden? Porque el arquitecto, ¿qué hace un arquitecto? A ver, ¿cuál es el oficio de un arquitecto? Es diseñar. El arquitecto diseña un plan. Nos está molestando el cable. Un plano. Él hace el dibujo y se lo presenta al ingeniero y se lo presenta al maestro, y el maestro hace la obra como está diseñada. Muy bien. ¿Qué más es la iglesia? Léame la otra palabra. La iglesia es considerada como unos pámpanos. ¿Sabe qué son pámpanos? Son gajos, ramas, en este caso de la vid. Ahí lo dice la Biblia: vosotros sois los pámpanos, mi Padre es el labrador. Y Jesucristo es la ¿qué? La vid verdadera. ¿Amén?
A mí me da la impresión que ustedes no me están entendiendo. Porque no me hablan, háblenme. Gloria a Dios, retroaliméntenme. Gloria a Dios. Jesucristo es la vid verdadera. ¿Qué es la vid? ¿Alguien sabe qué es la vid? Es el tronco, el palo grueso de donde salen los gajos. ¿Sí? Los pámpanos. Por eso todo pámpano que no da fruto, dice la Biblia, que lo cortan. Y pámpano o gajo que se desgaje del tronco, ¿qué le pasa? Se muere. Por eso es que los cristianos se secan, se mueren espiritualmente. Porque se van aislando, se van yendo, se van apartando. Por eso, mi hermano, no es un buen síntoma de que usted deje de congregarse. Porque el diablo por ahí se nos va metiendo. Y entonces, por ahí va. Entonces, el gajo que se desgaja, se seca. Cristo es la vid. Entonces, para poder permanecer verdes, vigorosos, como dice la Biblia, y fructíferos, tenemos que estar pegados. ¿A quién? A Jesucristo, que es la vid verdadera. ¿Qué más es la iglesia? Hay otra comparación similar. Somos las ramas. Es algo, aquí pues parece ser lo mismo, pero tiene otro sentido. Porque pámpanos es solamente de la vid. Y ramas se refiere al árbol. En Hebreos, en Romanos 11, si algún día usted lee todo ese capítulo, va a encontrar que allí se habla inicialmente de Israel. Y dice la Biblia ahí que Israel eran las ramas naturales, originales, ¿cierto? Pero ¿por qué fueron desgajadas? Por su incredulidad, por su dureza de corazón, por su mal comportamiento. Fueron desgajadas. Y hablando de la iglesia, dice la Biblia que la iglesia somos unas ramas injertadas. ¿Sí? Obviamente que el injerto pegó bien, porque el Señor hace las cosas bien. Nos pegó el Señor a ese tronco, a esa base. Y por eso fue que pudimos fructificar, nacer, crecer y fructificar. Pero también cuando usted estudie ese capítulo 11 de Romanos, va a encontrar que la Biblia nos dice que tengamos cuidado de no portarnos mal como se portó Israel. Porque si él no perdonó a las ramas originales, tampoco nos irá a perdonar a nosotros que estamos ahí pegados. ¿Sí? O sea que más fácil nos podremos despegar. Por eso la vida espiritual hay que cuidarla, hermano. Con la vida cristiana no se juega. No nos podemos exponer al peligro, no nos podemos poner de carnada al diablo. Porque él se va a aprovechar de eso. Y vamos a ser desgajados y nos vamos a morir. ¿Qué más es la iglesia? Una familia. ¿Qué caracteriza a una familia? Tiene un papá y una mamá. Y tiene una consanguinidad, ¿cierto? Y una afinidad. Nosotros somos una familia. La Biblia la llama la familia de Dios, ahí en Efesios 2:19. La familia de la fe, la familia de Dios. ¿Y quién es el Padre nuestro, el Padre de nosotros? Es el Señor Jesucristo. Porque Él fue el que nos engendró por su palabra y nos hizo nacer a una vida nueva. Y nos dio un apellido, porque eso caracteriza a una familia. La familia Quintero, la familia Murcia, la familia tal. La identifica un apellido.
Y nosotros llevamos un nombre que lo podemos tomar como el apellido de la familia Iglesia. ¿Alguien recuerda cómo es el apellido de la iglesia? Jesucristo. Porque el nombre que le invocaron a usted el día que lo bautizaron, ¿cuál fue? Jesús o Jesucristo, es el mismo. Lo bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, para que usted sea hijo de Dios, para que lo reciban allá en los lugares celestiales. Bueno, hay muchas cosas que pasan cuando una persona es bautizada. Ese día recibimos el apellido. Por eso la Biblia habla de los que somos de Cristo. Nosotros somos de Él. Amén. Gloria al Señor, y Él es nuestro Padre. ¿Qué más es la iglesia espiritualmente hablando? Una lumbrera, una luz en medio de la oscuridad. Mateo 5, 14 hasta el 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sobre un monte no se puede esconder, ni la luz tampoco. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, ¿quién hace alumbrar esa luz? Jesucristo, como el sol de justicia. Usted sabe que el sol es el que le emite luz a los demás astros. Ningún astro tiene luz propia. El único que tiene luz propia es el sol. Y por eso la Biblia nos habla de Jesucristo como el sol. El único que puede darnos vida, el único que puede perdonarnos, el único que puede ayudarnos, el único que puede salvarnos, el único que puede ayudarnos para que nos mantengamos fieles y firmes es el Señor. Por eso Él es el sol de justicia. Dame el clip, por favor. Miremos otras comparaciones o metáforas. ¿Qué más es la iglesia? Un sacerdocio, ¿cierto? Un sacerdocio. Aquí usted y yo, cada uno somos sacerdotes, porque todos hemos sido llamados por Dios y hemos sido llamados a servirle al Señor. Pero los sacerdotes tienen a alguien que los dirija. ¿Cómo se llama ese señor? Ahí está. ¿Por qué no lo leen? El sumo sacerdote. Amén. Aquí Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, el que nos manda, el que nos organiza, el que nos guía, el que nos enseña. Porque en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era el que dirigía a los sacerdotes. Sumo, ¿qué quiere decir eso? Que estaba por encima de los demás. Por eso yo tengo que entender que por sobre mí hay uno más grande. Que yo no me mando solo, porque tengo un sumo sacerdote. Usted es sacerdote porque le rinde culto a Dios con su vida, con sus hechos, con su testimonio, cuando canta un especial, cuando viene al culto, cuando hace oración. Ahí están los sacerdotes del Señor. Amén. Seguimos. ¿Qué más es la iglesia? Es la morada de Dios, la habitación de Dios. Ahí está en Efesios 2:22. Dice que nosotros somos la morada de Dios en el Espíritu. Y entonces, ¿quién es el habitante de nuestra vida? El Señor. ¿Usted no cree que el Señor en ocasiones nos deja la casa sola cuando nos portamos mal? Por eso es que el comportamiento nuestro es fundamental. ¿Sí? El Cristo que la gente se amarra al cuello o a un pie o a un brazo o en algún dedo o en algún lugar se lo amarra, a ese sí lo pueden meter a todas partes. Y no dice nada, porque es un Cristo muerto.
Pero el Cristo que nosotros tenemos, poseemos, el que habita nuestra vida, Él sí no se aguanta. Él no se deja meter a la taberna junto con su hijo entre comillas, ¿no? Entonces, ojo mi hermano, porque a veces nos parece normal pecar, nos parece normal hacer, nos parece normal deshacer. Y creemos que Dios está ahí, pero no es así. ¿Qué más es la iglesia? Es piedras vivas. ¿Qué hace cuando usted estudia el tema de las piedras vivas? Quiere decir que son piedras encendidas. Piedras que emiten fuego, chispas. Por eso la iglesia del Señor no tiene que ser una iglesia apagada. Tiene que ser una iglesia viva, una iglesia avivada, una iglesia que se quebrante ante la presencia de Dios, una iglesia sensible a la palabra, una iglesia que dice amén cuando nos enseñan, una iglesia que está conectada con Dios. Y si no, seríamos piedras muertas. ¿Sí? Jesucristo es la roca donde esas piedras vivas debemos estar fundamentadas. Gloria a Dios, ahí primera de Pedro 2:5 lo enseña. ¿Qué más es la iglesia? Ovejas. La oveja tiene varias características. La oveja es en parte torpe, en parte cegatona, porque eso a veces el creyente no ve el mal, el problema en que está metido, y uno le dice, mire hermano, no pastor, ¿usted le ve problema a eso? No, yo tampoco me siento descarriado, ya viene, no pastor, pero usted respéteme, no exagere. La oveja necesita pastor. Si la oveja se pudiera defender sola, no le pusieran pastor. Pastor sobraría. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso usted y yo como oveja necesitamos del buen pastor. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Jesucristo dio su vida por nosotros cuando aún no éramos sus ovejas. Porque ahí en el capítulo 10 de Juan dice, tengo otras ovejas que no están en mi redil y a ellas también debo llamar. Esas ovejas éramos nosotros, andábamos como ovejas descarriadas. Por eso, hermano, déjese pastorear, aprenda a dejarse pastorear y hasta regañar. Porque a veces hay necesidad, a veces se necesita. Hermano, despierte y uno toca sacudirlo. Hermano, porque esa es la oveja. ¿Por qué el pastor carga una vara que tiene un gancho aquí arriba? Porque es que a veces se vaya al hueco y le toca jalarla. ¿Y sabe qué más hacía el pastor con las ovejas brinconas? ¿Sabe lo que hacía? ¿No saben? Les quebraba una pata. Por eso a algunos en ocasiones toca poner en disciplina. Toca quebrarles la pata. Para que aprendan. Para que sean dóciles. Y para que les duela y no vuelvan a hacer lo mismo. Una pata partida no es cosa fácil. ¿Sí? Entonces mire que todo eso necesita la iglesia. Porque somos ovejas. Amén. La iglesia es un cuerpo. ¿Qué caracteriza a un cuerpo? Tiene miembros. Manos, pies, cabeza, ojos, oídos, gusto, olfato. Todo eso. Y la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo, él lo dice 1 Corintios 12, que nos necesitamos unos a otros. Por eso no podemos ser indiferentes. Que el hermano está ya muriéndose, pues que se muera. No, por lo menos una oración hacer. Sí. Una llamada.
Mi hermano, no lo vi el domingo. No sé cuántos de ustedes de creyentes acostumbrarán a hacerlo. Yo creo que ninguno casi lo hace. Escasamente lo hará el pastor. Pero no sé si usted como creyente haya hablado ya con aquella hermana, con aquel hermano que hace días que no viene a culto. ¿Y lo ha animado o lo ha desanimado? No, yo no vuelo por allá porque es que ese pastor. Sí, es que es pastor. No, así no se anima a nadie. Es que allá le piden mucha plata. Sí. No, así no. Hermano, vamos para adelante. Hermano, estamos con usted. Hermano, cuente con mi oración. ¿Qué necesita? Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué hace su mano derecha cuando usted se machuca el dedo índice de la mano izquierda? Y ¿sí? ¿La deja sola que le duela? No. Entonces no nos debe dar lo mismo si el hermano se va o no se va. ¿Sí? Entonces somos un cuerpo, pero un cuerpo tiene una cabeza. ¿Se imagina su cuerpo sin cabeza? Un cuerpo tiene un esqueleto. ¿Se imagina su cuerpo sin esqueleto? Una bola por ahí rodante. ¿Y sabe qué representa? ¿Qué representa el esqueleto a la iglesia? Las doctrinas, la estructura doctrinal. Si a nosotros nos dejaran que se nos hiciéramos lo que se nos dé la gana, esto no sería iglesia. Esto no sería cuerpo, esto no tendría forma. Pero la forma a la iglesia se la da doctrina. ¿Sí? Por eso, hermano, lea las cartas de Pablo, lea los evangelios. A mí me gusta leer los salmitos, dicen algunos. Sí, está bien, lea también los salmos. Pero estructúrese en la doctrina. Venga a la escuela dominical. Venga a estos programas. Que ahí es donde aprendemos cómo nos estructuramos, cómo nos fortalecemos. Cómo nosotros fortalecemos nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Jesucristo es la cabeza de esta iglesia. Y la cabeza es la que guía, la cabeza es la que piensa, la cabeza es la que direcciona. Por eso la cabeza está aquí arriba. ¿Se imagina que tuviera una cabeza abajo? ¿Qué vería? No vería un peligro, no vería lo que pueda venir en contra. Entonces todo esto tiene sentido. Amén. Estos temas son demasiado largos y yo que no predico cortico. Pero es importante que conozcamos un poco más. Hablemos rápidamente de las características de la iglesia. ¿Qué caracteriza a la iglesia del Señor? Primero, ¿qué? Es escogida. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Eso es privilegio. Eso es un honor. Que el Señor nos haya escogido. Es como si usted llega a una empresa a pedir trabajo y le dicen, sí, venga, porque usted está escogido antes de nacer. Le dice, mucho honor. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué otra cosa caracteriza a la iglesia? Es única. Una es la paloma mía, la perfecta mía. Y cuando usted lee esos versículos de Cantares 6, 8 y 9, dice, porque 70 son las reinas, 80 las ¿cómo es que dice? Las concubinas y las doncellas sin número, pero una. Y yo creo que esa es la iglesia del Señor.
Una vez hablaba con un hermano que decía, bueno, cuando venga el Señor por su iglesia, yo creo que se va a levantar algunos pentecostales, por ahí y de allí, de allá, y todavía pensamos eso. Pero la iglesia es una. Gloria al Señor. Porque no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Quién sabe los que estamos aquí que decimos Señor, Señor? Por eso es que tenemos que vivir bien con Dios. ¿Qué más es la iglesia? ¿Qué otra característica tiene? Es santa. Y como es santa, el Señor la quiere sin mancha y sin arruga, ni cosa que se parezca al pecado. Por eso usted escucha hablar contra el pecado y dice, no, pero es que esa es la iglesia del Señor, tiene que ser santa. El Señor viene por una iglesia santa. ¿Y qué significa ser santo? Apartado del pecado, separado. Yo le hallo razón a los que nos llaman los hermanos separados, porque sí, nos hemos separado del pecado. Nos separamos de la borrachera, el Señor nos separó de la fornicación, del adulterio, de la mentira, de la hechicería. Todo eso ya estamos aparte. Porque la iglesia del Señor es santa. Ahí lo dice Efesios 5, 25 al 27. Y en otro lado dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Y sin paz y sin santidad. Entonces, esas son unas poquitas de las características que tiene la iglesia. Solo puse 3 porque pues yo sabe que el tiempo no me alcanza. Gloria a Dios. Pero esta iglesia tiene muchas características más. Bueno, ya casi terminamos, por ahí en una hora. Quisiera que meditáramos en este pensamiento y que rápidamente analizáramos esos 3 versículos que tengo ahí. La iglesia es la desposada del Señor. Yo de pronto aquí he explicado ese concepto o significado de estar desposado. Estar desposado significa estar comprometido, haberle entregado a alguien mi corazón. Eso es lo que significa desposorio. Y en la práctica judía, en la práctica oriental, cuando un muchacho se enamoraba de una muchacha, tenía que pagar un precio por ella. Se llamaba la dote. O se llama. Luego tenía que darle el vestido, porque era seguro que ella iba a ser su esposa. Desde el momento en que el papá le dijera, mija, mire, es que vino aquí este mechudito y dice que le gusta, que la ama. ¿Tú qué dices? ¿Te casas con él? Sí, papá. Ya. No era para otro, sino para él. ¿Sí? Entonces el muchacho llevaba el vestido y le llevaba 10 monedas de oro. Entonces esa muchacha quedaba más que comprometida. No podía volver a mirar a otro. Sí, a otro mechudo. Entonces, ese desposorio duraba más o menos 1 año o 6 meses. El muchacho se iba a trabajar y a hacer la casa si no la tenía, a hacer la habitación donde iba a llevar a su mujer. No es como ahora los que se casan, papá, ábrame un campito. No, él tenía que construir donde iba a vivir con su mujer. Y a la vuelta del año volvía, más o menos, y la muchacha tenía que tener el anillo de oro, el vestido, ¿y qué más? Y las dracmas, un anillo también le daban. Y entonces cuando él volvía ese día, se formalizaba el matrimonio. Y ya se iban para su casa. Entonces, en esa condición estamos nosotros. Es como la novia, ¿sí? Nosotros somos la novia del Señor. Él ya nos compró. ¿Cómo nos compró? A precio de sangre. Nos dio algo que representa poder, compromiso, el Espíritu Santo.
y nos dio arras, dones, ministerios. Esta muchacha llamada iglesia no puede distraerse ni mirar a otro más. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, porque Él es nuestro prometido. Con Él estamos comprometidos. Por eso el día que Él venga a llevar su iglesia, allá arriba en el cielo se van a dar dos cosas. ¿Alguien las recuerda? El año pasado las enseñamos en escatología. Las bodas es una, y el otro es el tribunal de Cristo. Vamos a estar en el tribunal de Cristo y luego vamos a pasar a las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero es el matrimonio, la fiesta de bodas del Señor con su iglesia. Por eso, mire lo que, el primer versículo dice, porque os celo con celo de Dios. 2 Corintios 11:2. Pues os he desposado con ¿cuántos esposos? Con un solo esposo, para presentaros como una virgen, porque a la muchacha la tenía que caracterizar su virginidad. Y para la iglesia representa pureza, para la iglesia representa santidad, para la iglesia representa fidelidad. Entonces por eso aquí dice la Biblia que estamos desposados con un solo esposo, para presentaros a Dios como una virgen pura a Cristo. ¿Cuándo se va a presentar esa virgen pura a Cristo? El día que Él venga por la iglesia. Por eso Apocalipsis 19, 7, 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las ¿qué? Acciones, comportamiento, conductas justas. ¿De quiénes? ¿De los impíos, de los inconversos o de los santos? ¿Y quiénes son los santos? La iglesia. Gloria a Dios. La novia tiene que ir pura. Porque cuando un muchacho enajenaba a una chica para casarse con ella y ella le era infiel con otro, no solamente perdía el matrimonio, la sentenciaban a muerte, moría bajo un montón de piedras. Eso es serio, eso era serio. ¿Sí? Por eso muchacho, cuando piense casarse, póngase serio. No empiece a picar aquí y allí, que eso no es bueno. Pídale que al Señor que lo guíe, que lo direccione. Y no sea un picaflor. Porque eso es serio. Gloria al Señor. Entonces, por eso es que la iglesia tiene que ser santa. La iglesia debe ser pura. Entonces, aquí se está dando las bodas. En Apocalipsis 21, 9 al 11, usted sigue leyendo todo eso. La iglesia ya está viviendo con su esposo en la Nueva Jerusalén, donde está representado el cielo nuevo y la tierra nueva. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá, venga. Yo te mostraré ¿cuál? La desposada. O sea, la iglesia, la que tuvo aquí en la tierra. La que se comprometió con Cristo. Se la voy a mostrar. Pero ya la iglesia no está en la tierra. La iglesia está en el cielo, porque aquí se habla de la esposa. Amén. ¿De quién? Del Cordero. ¿Sí ve? Qué bueno que usted pueda entender cómo estos 3, no sé cómo llamarle, 3 aspectos. Hoy estamos desposados. Si el Señor viene mañana, nos vamos para las bodas del Cordero.
Después que pase la gran tribulación y el milenio y el juicio final, entonces vamos a estar con Él en la nueva Jerusalén, ya como su esposa, como su iglesia. ¿No le parece esto emocionante? Hermoso, maravilloso, gloria al Señor. Y espero que esto le corte un poquito el afán que tenemos, porque esto es hermoso. O sea, esto es grande. Que usted y yo lo logremos comprender es lo máximo. Hoy estoy aquí porque Él me compró, porque Él se comprometió y hasta aquí Él no nos ha dejado. Gloria a Dios. Creo que ya concluyo aquí. Gloria al Señor. Entonces concluimos diciendo que la iglesia es el fruto de Cristo Jesús. De su sacrificio, de su sacrificio y de su propósito eterno también, porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. La iglesia es la amada. No sé si usted tenga claro eso. Es la amada, es la escogida. Recuerde que es una, la paloma mía, es la desposada. Es una virgen que está comprometida. Una virgen pura, es una iglesia santa. Gloria al Señor. Y por esta iglesia es que muy pronto el Señor vendrá a llevarla. Amén. ¿Cuántos lo esperan? Para que estemos con Él para siempre. Amén. Así que mi hermano, espero que algo haya podido entender de esto, de la doctrina de la eclesiología o de la iglesia. Y que entendamos quiénes somos, por qué somos, pero que hay algo más glorioso que nos espera todavía. ¿Sí? ¿Sí lo entiende? ¿Sí lo dimensiona? Y usted como novia escogida se compromete a ser fiel al novio que la compró, a esperarlo en santidad, a esperarlo a Él en obediencia, en fidelidad, en rectitud, a cuidar ese vestido blanco, a conservar ese poder, esa dotación del Espíritu Santo que el Señor le ha dado a la iglesia. Amén. ¿Está dispuesto a esperarlo? No importa que venga a la medianoche, o no importa que sea mañana o pasado mañana o el día que sea. Ese tiene que ser nuestro propósito, iglesia. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Porque si yo hoy digo que soy iglesia, pero el día que Cristo venga me quedo, entonces lo perdí todo. Nada hice. Perdí el tiempo, perdí todo. Porque el Señor no pierde nada. Gloria al Señor. En la que perdía el matrimonio era la muchacha. Y no estoy hablando en un sentido machista, sino estoy hablando en un sentido de oportunidad. Gloria al Señor. Oiga, ¿no ha notado usted algo? Y con esto ya quiero finalizar. ¿No ha notado usted algo que es difícil casarse uno? ¿Qué dicen las solteras y los solteros? No es tan fácil. No es tan fácil. Por eso, hermana, siéntase privilegiada que un día alguien le puso el ojo. Pero no negro, ¿no? Gloria a Dios. Que alguien se haya fijado en uno, eso es un privilegio. Entonces sintámonos privilegiados que el Señor se haya fijado en nosotros, que nos haya levantado de lo vil, de lo menospreciable, de la vida vana, vaga, inmunda, pecaminosa en que vivíamos. Pero Él desnudó su santo brazo y de allá nos sacó. Y hoy nos ha convertido en su amada, en su iglesia, en su pueblo
en su especial tesoro, en la niña de sus ojos.